Y volvió el doctor Holmes, grande, lozano, muy apuesto, relucientes las botas, mirando el espejo, e hizo caso omiso de todo: dolores de cabeza, insomnio, temores, sueños. Síntomas nerviosos y nada más, dijo. Si el doctor Holmes descubría que había perdido siquiera 250 gramos de los 80 kilos que pesaba, decía a su mujer que le diera otro plato de porridge para desayunar. Eso sí, Resia tendría que aprender a prepararlo. Pero, prosiguió el doctor Holmes, la salud es algo que en gran medida depende de nuestra voluntad. Tome interés en asuntos externos. Adquiera una afición. Abrió el libro de Shakespeare, Antonio y Cleopatra. Lo desechó. Una afición, dijo el doctor Holmes, ya que ¿acaso no debía él su excelente salud al hecho de ser capaz de olvidarse en cualquier instante de sus pacientes para centrar su atención en aquellos muebles antiguos? Y qué bonita era la peineta que llevaba la señora Warren Smith. Cuando el maldito idiota volvió, Septimus se negó a recibirle. ¿De veras?, dijo el doctor Holmes sonriendo agradablemente. Y realmente tuvo que proponer un empujón a aquella menuda y encantadora mujer, la señora Smith, para poder entrar en el dormitorio de su marido. Vaya hombre, de modo que está en un mal momento, dijo con un agradable acento, y se sentó al lado de su paciente. ¿Realmente había hablado a su mujer de la posibilidad de matarse? Encantadora la señora Smith. Extranjera, ¿verdad? Y después de haber dicho aquello a su esposa, ¿no tendría ella muy triste idea de los maridos ingleses? ¿Acaso no tenían los maridos ciertos deberes para con su esposa? ¿Acaso no sería mejor hacer algo en vez de quedarse en la cama? Llevaba 40 años de experiencia a las espaldas. Más le valía a Septimus creer en las palabras del doctor Holmes. No le pasaba nada. Estaba bien. Y en la próxima visita, el doctor Holmes esperaba ver a Septimus en pie y no haciendo padecer a su encantadora mujercita. En resumen, la humana naturaleza le perseguía. El repulsivo bruto con los orificios de la nariz rojo sangre. Holmes le perseguía. El doctor Holmes le visitaba regularmente todos los días. Tan pronto uno tropieza, escribió Septimus al dorso de una postal, la naturaleza humana le persigue a uno. Holmes le persigue a uno. La única posibilidad de salvarse estribaba en huir, sin que Holmes se enterara. Huir a Italia, a cualquier parte lejos de Holmes. Pero Breccia no podía comprenderle. El doctor Holmes era un hombre muy amable y se tomaba mucho interés en Septimus. Lo único que quería era ayudarles, decía el doctor Holmes. El doctor Holmes tenía 4 hijos de corta edad y le había invitado a tomar el té, dijo Reche a Septimus. Le habían abandonado. El mundo entero danzaba. Mátate, mátate, mátate por nosotros. Pero, ¿a santo de qué iba a matarse por ellos? La comida era agradable, el sol cálido. Y el asunto ese de matarse, ¿cómo lo lleva uno a cabo? ¿Con un cuchillo de mesa, feamente con sangre y más sangre? ¿O chupando una tubería de gas? Él estaba demasiado débil. Apenas podía levantar su mano. Además,
Ahora estaba completamente solo, condenado, abandonado, como están solos aquellos que van a morir. Y en ello había cierta belleza. Era un aislamiento sublime. Representaba una libertad que las personas vinculadas no pueden conocer. Holmes había ganado, desde luego. El bruto de los rojos orificios de nariz había ganado. Pero ni siquiera Holmes podía tocar aquel último resto perdido en los límites del mundo. Aquel forajido que, vuelta la vista atrás, miraba las regiones habitadas del mundo, que yacía como un marinero ahogado en la playa del mundo. En este momento, Reggie había salido de compras, tuvo lugar la gran revelación. Detrás del biombo habló una voz. Era Evans que hablaba. Los muertos estaban con Septimus. ¡Evans! ¡Evans!, gritó. El señor Smith habla solo, dijo Agnes, la criada, a la señora Filmer en la cocina. ¡Evans! ¡Evans!, había gritado el señor Smith cuando ella entró con la bandeja. Agnes dio un salto de veras y bajó corriendo la escalera. Y entró Rechia con las flores y cruzó la habitación y puso las rosas en un jarrón que daba directamente al sol, y sonrió y se rió y anduvo saltando de un lado para otro. Tuve que comprar las rosas, dijo Rechia, a un pobre en la calle. Pero estaban casi muertas, dijo, arreglando las cosas. De modo que fuera había un hombre, seguramente Evans. Y las rosas, que Rechia decía que estaban medio muertas, habían sido cortadas por Evans en los campos de Grecia. La comunicación es salud. La comunicación es felicidad. La comunicación, musitó Septimus. ¿Qué dices, Septimus?, le preguntó Rechia, algo aterrada, ya que Septimus hablaba para sí. Y mandó a Agnes corriendo a avisar al doctor Holmes. Su marido, dijo Rechia, estaba loco. Apenas la conocía. Al ver a la naturaleza humana, es decir, al doctor Holmes, entrar en aquella habitación, Septimus gritó: ¡Bruto! ¡Bruto! Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Diciendo tonterías para asustar a su esposa?, preguntó el doctor Holmes del modo más amable que quepa imaginar. Le daría algo para que durmiera. Y si fueran ricos, dijo el doctor Holmes, paseando irónicamente la mirada por el cuarto, le recomendaría que fueran a Harley Street. Si no tenían confianza en él, dijo el doctor Holmes, con menos amabilidad, pues ya saben. Eran exactamente las 12 en el Big Ben, el sonido de cuyas campanadas fue transportado en el aire hacia la parte norte de Londres, mezcladas con las de otros relojes, débil y etéreamente mezcladas con las nubes y con las bocanadas de humo. Las campanadas murieron allí, entre las gaviotas. Las 12 sonaron cuando Clarissa Dalloway dejaba su vestido verde sobre la cama y el matrimonio Warren Smith avanzaba por Harley Street. Las 12 era la hora de su visita al médico. Probablemente, pensó Rechia, aquella casa con el automóvil gris parado delante era la de Sir William Bradshaw. Los círculos de plomo se disolvieron en el aire. Y realmente era el automóvil de Sir William Bradshaw, bajo, poderoso, gris, con las sencillas iniciales enlazadas en la plancha, como si las pompas de la heráldica fueran impropias,
al ser aquel hombre el socorro espiritual, el sacerdote de la ciencia. Y, por ser gris el automóvil, para que armonizaran con su sobria suavidad, en su interior se amontonaban grises pieles y alfombras gris perla, a fin de que la señora esposa de Sir William no pasara frío mientras esperaba. Y así era por cuanto a menudo Sir William recorría 100 kilómetros o más tierra adentro para visitar a los ricos, a los afligidos que podían pagar los subidos honorarios que Sir William, con toda justicia, cobraba por sus consejos. La señora esposa de Sir William esperaba con las pieles alrededor de las rodillas 1 hora o más, reclinada en el asiento, pensando a veces en el paciente, y otras veces, lo cual es excusable, en la muralla de oro que crecía minuto a minuto mientras ella esperaba. La muralla de oro que se estaba alzando entre ellos y todas las contingencias y angustias. La señora lo había soportado con valentía. Hasta que se sentía flotar en un calmo océano en el que sólo olorosas brisas soplaban, respetadas, admiradas y envidiadas, sin tener apenas nada más que desear. La señora de Sir William lamentaba estar tan gorda. Grandes cenas todos los jueves dedicadas a los colegas. De vez en cuando la inauguración de una tómbola. Saludar a la familia real, poco tiempo por desdicha con su marido, cuyo trabajo era más y más intenso. Un chico, buen estudiante en Eton. También le hubiera gustado tener una hija. Sin embargo, no le faltaban las ocupaciones. Amparo de la infancia desvalida, atenciones postterapéuticas a los epilépticos y la fotografía, de manera que cuando se construía una iglesia o una iglesia se estaba derrumbando, la señora de Sir William sobornaba al sacristán, conseguía la llave y tomaba fotografías que apenas se diferenciaban del trabajo de unos profesionales. Por su parte, Sir William ya no era joven. Había trabajado muy intensamente. Había llegado al lugar en que ahora se encontraba debido únicamente a su competencia. Él era hijo de un tendero. Amaba su profesión. Su planta lucía las ceremonias y hablaba muy bien. Todo lo anterior le había dado, cuando fue distinguido con el título de nobleza, un aspecto pesado, fatigado. El caudal de clientes que a él acudían era incesante y las responsabilidades y privilegios de su profesión muy onerosos. Su aspecto mostraba cansancio, que aunado a su cabello cano, aumentaba la extraordinaria distinción de su presencia y le daba una fama de suma importancia en los casos de enfermos de los nervios. Una fama no sólo de gozar de fulminante competencia y de casi infalible exactitud en sus diagnósticos, sino también de simpatía, tacto y comprensión del alma humana. Lo vio tan pronto cuando entraron en la estancia. Los Warren Smith se llamaban. Lo supo con certeza tan pronto vio a aquel hombre. Era un caso de extrema gravedad. Era un caso de total hundimiento físico y nervioso, con todos los síntomas de gravedad. Eso comprendió en menos de 2 o 3 minutos, mientras escribía las contestaciones a sus preguntas, formuladas discretamente en un murmullo en una cartulina de color de rosa. ¿Durante cuánto tiempo le había atendido el señor Holmes? 6 semanas. ¿Le prescribió un poco de bromuro, quizá? ¿Dijo que al paciente no le pasaba nada? Ya veo, ya.
Esos médicos de cabecera, pensó Sir William. Se pasaba la mitad de su vida enmendando sus errores. Algunos eran irreparables. Parece que se distinguió usted mucho en la guerra. El paciente repitió la palabra guerra de manera interrogativa. Atribuía a las palabras significados simbólicos, grave síntoma que debía anotarse en la cartulina. ¿La guerra?, preguntó el paciente. ¿La guerra europea, aquella bronca de colegiales con pólvora? ¿Se había distinguido en la guerra? Realmente lo había olvidado. En la guerra propiamente dicha había fracasado. Sí, se distinguió mucho en los combates, aseguró Resi al médico. Fue ascendido.